Muy buenos días, bienvenidos a una nueva semana, muy feliz lunes. Esto es Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y estamos muy contentos de iniciar esta semana con ustedes y continuar con nuestra lectura y nuestra reflexión sobre la carta del apóstol Santiago. El día de hoy en el capítulo número 2. Así que sin más que decir, Santiago capítulo 2, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión, vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a alguna persona que a otras, cometen pecado. Son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que, si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Fin del capítulo 2. Y aquí, en este segundo capítulo de la carta de Santiago, vemos a Santiago seguir construyendo sobre las ideas de fe y constancia y perseverancia que expuso en el primer capítulo, del no solo ser oidores de la palabra, sino ser hacedores de la palabra también.
¿Qué te pareció este capítulo 2 a ti, Stephanie? Pues me gusta mucho Santiago porque es muy práctico. Se va al grano, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Explica que la fe, si no hay obras, entonces, ¿dónde está la fe? Porque cuando uno tiene fe, pues uno cree en algo y aprende sobre algo de Dios, y de acuerdo a lo que uno aprendió de Dios, automáticamente vienen las obras de lo que es la voluntad de Dios y lo que nace en el corazón de cada persona. Así es. Y aquí vemos a Santiago primero exponer un tema de justicia. Santiago, recuérdense que él preside la iglesia en Jerusalén, él es la cabeza de la iglesia. Y si leemos a Pablo en sus diferentes cartas, por ejemplo en las cartas a los Corintios y demás, vemos cómo Pablo está pidiendo ofrendas para la iglesia en Jerusalén. Evidentemente en Jerusalén, dada la persecución y dada la situación para los cristianos, pues los cristianos estaban pasando mucha necesidad. Entonces Santiago, siendo el que es cabeza de la iglesia en Jerusalén, conoce todo esto de primera mano. Y por eso es que continúa sus ideas del capítulo 1 y le habla a las personas de cómo deben tratar de por igual a todas las personas, independientemente de cómo se miran, de cuánto dinero tienen, de cómo se comporten, sino que realmente puedan tratar a todas las personas en igualdad cuando están con ellos en la iglesia. ¿Qué te parece eso a ti? Creo, mi percepción es tal vez que ahora que es el cristianismo, pues Santiago quiere hacer como un despertar en las personas, porque tal vez en los círculos de judíos, por ejemplo, eran muy cerrados, con unas ideas muy conservadoras y tal vez con prejuicios, ¿verdad? Y él está tratando de tocar el corazón de las personas para que realmente vean a su prójimo como iguales y tengan un buen trato. Exacto. Y aquí es por eso es que Santiago les escribe de manera tan puntual a los judíos. Recuérdense que al principio de la carta, esta es la audiencia de Santiago, los judíos, y les dice: está bien que cumplan la ley, eso es muy bueno, pero recuérdense que si ustedes viven para cumplir la ley, tienen que cumplirla toda, la tienen que cumplir íntegra. Si fallan en un solo punto de la ley, fallan en toda la ley. Y por eso les habla acerca de que necesitan tratar a todas las personas por igual y que tienen que tener cuidado de no sentirse superiores a los demás. Y por eso es de que Santiago les recuerda, y esto ya lo mencionó en el capítulo 1, que tienen que enfocarse en la ley que los hace libres, y ese es el evangelio. Y es muy diferente a enfocarse en la ley de Moisés, porque aquí es donde está la trampa. Pueden creer que lo están cumpliendo o cumpliendo lo más visible o lo que la gente más cuenta se da, pero si fallan en un solo punto, fallan en todo. Y por eso es de que da nuevamente este argumento a partir del verso 14. De qué sirve mostrar fe o cumplir la ley si quieren, o decir que son muy judíos, si no lo demuestran con sus acciones. ¿Qué te pareció a ti esa parte, Estefan? Pues sí, es un recordatorio de que la ley, pues tiene uno que esforzarse por cumplir todas las cosas que Dios manda que debemos hacer, pero lo positivo con las buenas nuevas en el cristianismo es que ahora tenemos a un gran sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús, y a través de él, pues aunque fallemos, si nos arrepentimos, pues nos perdona. Dios nos perdona a través de su Hijo Jesús. Esa es la gran noticia. Y pues claro, podemos caer, pero no podemos ser como categóricos en decir, bueno, esto sí lo hice bien, ¿verdad? O sea, uno tiene que tratar de hacer lo que pueda bien, todo. Así es, y por eso es de que Santiago es muy insistente aquí en lo que significa vivir en la fe. El argumento que está haciendo Santiago acerca de la fe y las obras no es un argumento en contra de la justificación o la salvación únicamente por fe y no por obras, sino que lo que está haciendo Santiago es mostrarnos las implicaciones de la fe. O sea, la fe debe producir en nosotros un cambio, la fe debe producir en nosotros nuevas y buenas obras
que nos permitan mostrarle al mundo lo que nosotros somos, a quién amamos, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Dios y por qué es que estamos nosotros haciendo las buenas obras que hacemos. Ese es realmente el argumento de Santiago acá. No el decir que nos salvamos con fe y obras, sino realmente que nuestra salvación por la fe tiene un impacto en la manera en que vivimos. Sí, definitivamente hay impacto en la manera de vivir. No puede ser que uno diga tengo fe, eso solo es hablar. La fe produce acción automáticamente y la ley nunca fue abolida, ¿verdad? Si Dios creó la ley es porque hay un conjunto de reglas que uno debe seguir y uno cuando confía en Dios y cree en Dios tiene su corazón dispuesto a hacer las cosas bien, a hacer la voluntad de Dios. Así es, y por eso es de que los últimos dos ejemplos que propone Santiago aquí, el de Abraham y el de Rahab, son fundamentales. Abraham le cree a Dios y es obediente a Dios y entonces lleva a Isaac al altar del sacrificio, aún creyendo que Dios va a proveer a un cordero que al final lo hace. Y Rahab le cree a Dios y entonces toma acción, no se queda esperando que Jericó caiga, sino que ella le cree a Dios y entonces ayuda a los espías israelitas que llegan ahí. Por eso es de que el argumento de Santiago es tan importante. Es una fe que nos transforma de tal forma que nos lleva a actuar, que nos lleva a vivir de una manera diferente, que nos lleva a poner en acción lo que decimos que creemos. Sí, creo que como estamos hablando aquí del cristianismo, pues nosotros lo vemos como algo de todos los días y conocemos desde hace tiempos, pero hay que pensar que para este pueblo judío era una transformación que se venía haciendo, ¿verdad? Ellos venían con muchas costumbres y muchas ideas y ahorita con el cristianismo esas ideas pues tienen algunos cambios y él está tratando de reforzar lo que deben cambiar. Así es. Muy bien, pues espero que realmente el Señor haya hablado a sus corazones a través de esta lectura y esta reflexión de Santiago. Como siempre, los motivamos a que ustedes por su cuenta lean el texto y le pidan al Espíritu Santo que revele a sus corazones lo que quiere mostrarles acerca de Dios, de su carácter, de su naturaleza, del Evangelio. Así que no sé si tienes unas palabras de despedida, Stephanie. Pues creo que tenemos que poner atención en cada capítulo de los que vamos a leer de Santiago, porque todos creo que tenemos algo que recordar o aprender de estas lecciones. Definitivamente. Muy bien, así que entonces los esperamos el día de mañana para continuar con nuestra lectura y nuestra reflexión sobre el libro de Santiago. Que el Señor les bendiga, que su mano y su presencia les acompañen en esta semana, que su gracia esté con ustedes y el Espíritu Santo guíe cada uno de sus pasos. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos mañana.